queremos visibilizar el drama de la nueva fosa común en el que se está convirtiendo el mar Mediterráneo. En los últimos 4 años, según el Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Refugiados, más de 15.000 migrantes han muerto en el Mediterráneo para intentar llegar a Europa por una vida mejor. Desde la sección universitaria de Sorracismo Guipúzcoa y con la colaboración de MAUS y Universitate Críticos Area queremos hacer de la Universidad Pública del País Vasco un lugar en el que se denuncien las violaciones a los derechos humanos que están sucediendo a pocos kilómetros de nosotras, involucrando activamente en esa denuncia a toda la comunidad universitaria. Trabajamos en analogías históricas del pasado para entender lo que está sucediendo en el presente. Después del Holocausto que ocurrió en Europa hace poco más de 60 años, nadie imaginó que la sociedad europea pudiese volver a mostrarse indiferente ante este sufrimiento y barbarie. Sin embargo, en los últimos años hemos visto llegar a miles de ilanes a nuestras costas y hemos normalizado la nueva montaña de muertos que se ha ido acumulando en el fondo del mar. Mientras, para recordar el drama del Holocausto nazi, tenemos pruebas de que aquello realmente ocurrió. Entre otras, las montañas de zapatos de gitanos, nazis, judíos que fueron asesinados en los campos de concentración. El mar no deja apenas huellas ni registros de las miles de personas que están muriendo en las aguas que acarician nuestras costas. Un mar al que cuesta mirar, porque ya mirarlo no trae tanta paz, sino más bien convertido en cementerio de vidas, proyectos e ilusiones. Sus olas golpean con fuerza ante la falta de humanidad con la que Europa afronta los retos migratorios. Por eso, este 18 de diciembre necesitamos tu ayuda. Queremos representar este mar de muertos y muertas en la universidad y poner nuestros zapatos por cada una de esas personas que han perdido la vida y que no queden pruebas que las certifiquen. Te necesitamos. Tenemos que hacer una acción que llame la atención de las instituciones europeas, para que sepan que no somos indiferentes, que no nos gusta su pasividad y que no representan la solidaridad de una sociedad que apuesta por la acogida y los derechos humanos. Trae tus zapatos y participa en la acción del 18 de diciembre a las 12 en la campa. Y mientras tanto puedes subir fotos a tus redes sociales con tus amigos utilizando el hashtag Ponle tus zapatos. A partir del 17 de diciembre puedes traer los zapatos que ya no vayas a usar a la campa que está cerca del aulario. El 18 a las 12 necesitamos que vengas y que te tumbes con nosotras sobre la campa, para así, tumbada sobre la campa, representemos a cada una de esas personas muertas. Poner nuestro cuerpo visible para mostrar sus cuerpos invisibles. Necesitamos a mucha gente para que la acción sea visible. Difúndelo y trae a tus amigos. Repartiremos mantas técnicas para cubrirnos. Y así representar un cementerio de sueños. Habrá danza, música y chocolate. Vamos a demostrar que somos una universidad que se moja en la lucha por la discriminación, contra el racismo y la xenofobia. Por una universidad activa en la defensa de los derechos humanos. Es ese lugar donde la verdad es un abrazo hueco, un disfraz. Imagina ser un viejo rehén, un lienzo olvidado en la pared. Y no queréis, no. So